La historia de Mario Puzo dentro y fuera del cine es ya una leyenda, como el hecho de dormir con una cabeza de caballo o hacer una propuesta que no se pueda rechazar. Incluso el bautizo de la pequeña Sofía Coppola. Pero, ¿cómo fue que el escritor creó a Vito Corleone? Mario Puzo no sabía demasiado de los asuntos de la Cosa Nostra, salvo en un aspecto. El escritor italoamericano era un apostador empedernido, y sus deudas con los corredores de apuestas le llevaron a plantear un bestseller sobre el mundo del crimen. Tengo una deuda de 11 de los grandes. O me compras esto o me matan. Cuando fue a venderle los derechos para el cine de un manuscrito que por ese entonces se titulaba The Mafia. Toma 12.500 y escribe el maldito libro, respondió Evans. Y la inversión le salió bastante bien. El volumen titulado finalmente El Padrino estuvo durante 67 semanas en la lista de bestsellers de The New York Times. La creación de Vito Corleone no es meramente ficticia, sino que está basada en la vida de distintos padrinos. Por ejemplo, las conexiones políticas del patriarca y su voz rasposa salieron de Frank Costello, mientras que su habilidad para la diplomacia entre mafiosos tuvieron su origen en otro voz histórico, Carlo Gambino. Otros fundadores de la Cosa Nostra estadounidense, como Joe Profanti y el mítico Lucky Luciano, aportaron los buenos modales del Don y su condición de capo di tutti capi, respectivamente. Su nombre y apellido, finalmente, fueron una combinación del de Vito Genovese, nombre original del Don, y de una población siciliana que aparece en la película. Una vez que el libro se convirtió en un bestseller, continuaba el paso a la pantalla de plata. ¿Quiénes tendrían que encarnar a todos y cada uno de los personajes? Comenzando desde la cabeza, ¿a quién le tocaría la gran responsabilidad de manejar a la familia Corleone dentro de la pantalla de plata? Francis Ford Coppola no fue la primera elección de Paramount. El estudio le ofreció el trabajo al italiano Sergio Leone, quien rechazó la oferta para dirigir su propia película de Gangsters, Érase una vez en América. El segundo en la lista fue Peter Bogdanovich, que también declinó el puesto para hacer ¿Qué me pasa, doctor? Así llegó el turno a Coppola, la última alternativa del estudio que quería un realizador italoamericano. En realidad, Francis Ford Coppola no quería dirigir El Padrino porque temía que la historia glorificara a la mafia y reflejara una mala imagen de sus raíces sicilianas. Lo que pasó fue que no le quedaba más remedio, pues con 31 años y una carrera en el mundo de la Serie B, el director estaba muy endeudado por haber producido algo llamado THX 1138, a un amigo que tiempo después nos contaría una historia de una galaxia muy lejana, por lo que aceptó dirigir. La razón de Robert Evans para elegirle fue, según sus palabras, que una película de mafiosos dirigida por un italoamericano sería lo bastante realista como para que oliesen los espaguetis. Y claro está, que Coppola cobraría muy poco, pues su principal acreedora era la propia Paramount. Las finanzas de Paramount no estaban muy bien en ese momento, y sus ejecutivos estaban desesperados por un taquillazo. De ahí que presionaran tanto al joven director hasta el punto de ofrecerle un entrenador de violencia, es decir, un especialista que le diera más sangre y crimen a las imágenes. Coppola añadió algunas secuencias más fuertes para complacer al estudio, incluyendo la escena cuando Connie rompe los platos en la cocina al descubrir que Carlo le está siendo infiel. Aunque el joven director quería a Marlon Brando para el papel de Don Vito Corleone, Paramount se negaba a aceptar la idea debido a la fama problemática del actor. El estudio sugirió a Danny Thomas por tener una imagen de hombre de familia, y hasta Frank Sinatra. También Laurence Olivier estuvo cerca de aceptar al personaje, pero su agente se negó citando que su cliente tenía graves problemas de salud y no podía seguir trabajando, aunque vivió 18 años más. Finalmente, y tras rogar a los ejecutivos, Coppola cerró el acuerdo con Marlon Brando, pero con una serie de condiciones que debía aceptar un salario menor al habitual, hacer una prueba de cámara y prometer que no causaría ningún retraso en el rodaje. Para el papel de Michael Corleone, que interpreta Al Pacino, el estudio originalmente quería a Ryan O'Neal o a Robert Redford, aunque resulta difícil imaginar al rubio actor como un italoamericano. Pero Coppola quería un actor desconocido
que tuviera un aspecto similar al de los libros. Y así surgió la idea de contratar a Pacino, que había hecho 2 películas pequeñas hasta el momento. El estudio no estaba convencido porque consideraba que era pequeño de estatura y por eso hicieron audiciones a actores tales como Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Warren Beatty, Martin Sheen y James Caan. Pero Coppola y Pacino finalmente se salieron con la suya. Hasta Sylvester Stallone quería formar parte del proyecto, haciendo el casting para los papeles de Carlo Rizzi o Pauli Gatto. Tanto Coppola como Mario Puzo lo tenían claro. El actor de un tranvía llamado Deseo era el hombre idóneo para encarnar a Don Vito Corleone. Pero, como ya se ha contado, en Paramount no pensaban lo mismo. El actor de la película más cercano a la Cosa Nostra fue Al Martino, un crooner de Las Vegas que interpretó a Johnny Fontane, el cantante que no había actuado en su vida. Trató de persuadir a Coppola gastándose $78,000 en convidarle un fin de semana de locura en Las Vegas. Cuando vio que la cosa no resultaba, acudió a su auténtico padrino, el jefe mafioso Russ Rufalino, para que presionara a los productores y, claro, les hiciera una propuesta que no pudieran rechazar. Y ya que mencionamos a Johnny Fontane, está bastante claro que ese personaje es un guiño muy obvio a Frank Sinatra. Claro, pues el propio Sinatra era consciente de ello, y por supuesto que no le hacía nada de gracia. La voz tomó medidas legales para detener el rodaje, y cuando una noche Mario Puzo y Al Rudy se lo cruzaron en un nightclub, el mismísimo Blue Eyes los confrontó con palabras que iban desde FBI hasta voy a matarlos. Por otra parte, Lenny Montana, un campeón de lucha libre que se ganaba un sobresueldo como guardaespaldas de un capo, bueno, pues este señor se quedó con el papel debido a que el director se quedó tan impresionado porque le adjudicó el papel de Luca Brasi. Este señor jamás pudo hilvanar las palabras. Y pues bien, a Coppola le gustó. Finalmente, la película se estrenó el 15 de marzo de 1972 en Nueva York. Contó con un presupuesto de 4 millones de euros, convirtiéndose en un fenómeno internacional, con una recaudación de 176 millones, desbancando al filme más taquillero hasta el momento, Lo que el viento se llevó. Francis Ford Coppola tenía tan solo 32 años y 6 películas menores en su haber cuando dirigió El Padrino.
Ganó 3 premios de la Academia y actualmente ocupa el segundo puesto de las mejores películas de la historia, según el Instituto del Cine Americano, por detrás del Ciudadano Kane. Esto fue Soundtrack, la pantalla de plata. Pack a small bag.